Muy buenos días a todas y todos. Nos encontramos el día de hoy en la recta final de lo que ha sido el bloque 4 de la asignatura Introducción a la Ciencia Política. Y concretamente entramos al estudio del 4.4 concerniente a los movimientos sociales, grupos de presión y grupos de interés. Antes de desarrollar este apartado, quiero recuperar, hacer una contextualizar a partir de las clases anteriores y puntualmente con la clase del día de ayer respecto a los partidos políticos, que como habíamos dicho es el contenedor y el tipo ideal, siguiendo una clasificación beberiana, de lo que es expresiones de los intereses de un núcleo ampliado de la sociedad con un plan de gobierno para llevar adelante, ejecutarlo, mejor dicho, y llevar adelante el plan de gobierno. Pero no son solo los partidos políticos los que traducen y articulan las necesidades de la sociedad, los intereses de la sociedad, sino hay además dos grandes actores informales y que también tienen sus aristas con otros espacios, por ejemplo, las empresas privadas, ¿no? Y vamos a ir del movimiento social, que es un actor que varía de mayor a menor, tanto cualitativo y cuantitativamente, que es el movimiento social, hasta los grupos de interés, los grupos de presión, los llamados lobbies y los stakeholders, es decir, detentadores de intereses. Todo este arco son actores políticos, pero no son formalmente reconocidos como movimientos políticos, no son parte de las contiendas electorales, no necesariamente tienen que tener una declaración de principios, una carta fundacional, y son espontáneas y se desarrollan básicamente dentro de lo que es el mundo de los poderes fácticos, ¿no? Entonces, los poderes fácticos también tienen sus actores, vehiculizan sus actores, el número uno, el más importante de todos, y que le ha dado un sentido actual a la globalización, o esta era post-globalización, que son los grandes movimientos que luchan por las diferentes causas, desde las ambientales, de género, ecologistas, raciales, etcétera, que tienen unas características y contornos que iremos profundizando más adelante. Tomo una primera definición del movimiento social, la tomo de UNICEF, que sabemos que es la agencia de la Oficina de las Naciones Unidas para la Niñez, y ellos definen a los movimientos sociales como esfuerzos conjuntos de ciudadanos, grupos y comunidades vinculados por metas similares que se autoorganizan para actuar y superar su condición, abordar problemas sociales juntos o resistir la dominación. Justamente aquí hay que entender que hay este concepto de alianza para llevar adelante algo o resistir a algo, ¿no? Una cuestión clave. A diferencia de otras organizaciones dedicadas a la lucha por reivindicaciones sociales o vinculadas con la participación popular, como, y aquí lo que justamente quería diferenciar con la clase de ayer, el partido político o el sindicato son estructuras políticas formales, ¿no? Que están marcadas por los intereses de la fundación, por los intereses del gremio, y tienen una lógica formal. Mientras que los movimientos sociales suelen carecer de una estructura formal, es decir, de roles firmemente asignados de acciones fijas. Roles asignados de acciones fijas es algo característico de la gremialidad y de los partidos políticos, no así de los movimientos sociales. Y normalmente son agentes colectivos diversos e informales que realizan distintos tipos de acción política o social. Protestar para lograr un cambio de legislación, demandar nuevos derechos, oponerse a decisiones gubernamentales, impulsar cambios culturales significativos, entre otros. Como ilustración, podríamos decir que un clásico ejemplo de los primeros movimientos sociales tienen que ver con aquellos que reivindicaban o buscaban el equilibrio de las 8 horas, ¿no? 8 horas de ocio, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, y tenemos dos clásicos ejemplos pues, que son archiconocidos, el 1 de mayo y el 8 de marzo, terminan siendo el resultado de luchas de movimientos sociales.
Ahora, para profundizar el concepto de movimiento social, que dicho o oído así, no puede ser algo muy que se hace, digamos, se interpreta desde su forma más lata, de su forma más simple. Pero es interesante urdir en el concepto desde la sociología y propongo una definición de probablemente uno de los mayores tratadistas respecto al tema de los movimientos sociales, me refiero al francés Alain Touraine, que una vez definida o teniendo claro que el movimiento social es una conducta colectiva. Ese es como el concepto clave, es una conducta colectiva y él clasifica 4 tipos de esas conductas colectivas, ¿no? Que son las conductas de crisis organizacional, siempre prisioneras de la organización, es decir, las protestas al seno propio o al interior, las contradicciones internas de en el seno de cada invento, el gremio de empleados, el gremio de campesinos, la UNE o que ahora agrupa el tema de educación. Normalmente existen estas fracciones, estas tensiones. Aquí queda muy claramente demostrado el tema de la lógica del conflicto y esa es una de las primeras de conductas colectivas que podemos observar, ¿no? Cuando hay crisis. La otra es una variación, que son las conductas por tensiones institucionales, que al final del día no cuestionan los dirigentes, las grandes ideas, es la decisión de un partido, por ejemplo. En algún momento las famosas internacionales, ¿no? Cada cierto tiempo estamos creo que en de la quinta internacional y eso era una extensión institucional, no se rompía con los conceptos de base, pero habían ciertas disputas de otro tipo casi siempre de organización, y esa es otra forma de engendro del movimiento social. Luego existen las protestas modernizantes, culturales y de corte liberal. Podemos poner un punto de partida en el año 1968, más o menos, es una fecha bastante móvil y flexible, pero ese día, en esa época, mejor dicho, se produce la gran protesta de estudiantil en Francia, famoso mayo del 68, en el que se produce un quiebre respecto de las protestas que normalmente venían desde las reivindicaciones de la producción, las obreras, las campesinas, que tenían que ver con condiciones salariales y cuestiones así. Ya desde los finales de los 60 emergen los movimientos pacifistas en contra de las bombas nucleares, existe el movimiento de derechos civiles, derecho en Estados Unidos, ¿no? Movimiento de justicia ambiental, el movimiento para reivindicaciones raciales. Entonces, estos lo vemos ya a finales de los 60 y donde 60 y 70 tienen su eclosión los movimientos sociales. Y no necesariamente, que es muy interesante, los movimientos sociales no necesariamente exclusivamente posiciones de bases, o sea, que sean de agenda, por ejemplo, de ideologías de izquierda, ¿no? También, como bien dice, ¿no? Culturales y de corte liberal, muchas veces las protestas tienen que ver con cuestiones como el acceso a, no sé, por ejemplo, sobre temas, lo que es en el mundo islámico, ¿no? Quitar el velo, ¿no? Eso qué pasa, sabemos que en el mundo islámico lo cultural o religioso está en una sola madeja, que fue la primavera árabe, ¿no? Para traer un ejemplo más a nuestro tiempo. Y en cuarto colectivo son los movimientos sociales propiamente dichos, es decir, ya como expresiones, invento aquí el caso de Ecuador, podríamos poner el caso del año 90, con la primera marcha indígena, que evolucionó hasta la institucionalidad que conocemos el día de hoy con CONADI y Pachacuti. Y cerramos con la misma definición de Touraine, que es la que vamos a operacionalizar para esta cátedra, que nos indica que es una acción colectiva organizada, entablada contra un adversario social y por la gestión de medios a través de los cuales una sociedad actúa sobre sí misma y sobre sus reacciones sobre su entorno, ¿no? Touraine incluso se ve que bebe de las fuentes de Talcott Parsons y del estructural funcionalismo,
Pero lo más importante y lo que quiero rescatar de este concepto es que movimiento social no construye la figura del enemigo. El movimiento social tiene que tener un adversario, tiene que tener una antítesis, tiene que tener una negación, que es lo que maneja todos los dispositivos y los resortes de la marcha, de la movilización como tal. No hay movimiento social que no sea, por ejemplo, antiglobalización. ¿Cuál es el efecto? En inicios del siglo XXI había el movimiento que llamaban los Black Blocs, ¿no? Que iban a las famosas cumbres del G8. En ese momento creo que ya no existe el G8, eran las 8 economías más importantes del mundo. A todas las veces que Davos, diferentes ciudades que se sesionaban, tenían toda una movilización para evitar o boicotear. Me acuerdo, hace muchísimos años hubo una reunión en Mar del Plata, año 2005, en la que fue inclusive el presidente Bush. Hubo todo un movimiento previo para boicotear todo lo que podría hacer, todos los actos relacionados a ese encuentro. El movimiento tiene que crear la lógica del antagonista, porque es la que alimenta y da afirmación y unidad y legitimidad a sus luchas. Todo movimiento social se define con la combinación, tiene tres elementos, de un principio de identidad, uno de oposición y uno de totalidad. O sea, el movimiento social dice, somos, ¿no? Somos todos y protestamos legítimamente. Aunque ya hemos revisado, vamos a, como siempre, pues tenemos el caso del Reino Unido como pionero, punto de partida de muchas de las instituciones de la democracia, y como no podía ser de otra manera, uno de los primeros movimientos sociales que tenemos noticias es el llamado movimiento sufragista, que justamente llevaba a la mujer a incluir el voto, ¿no? En Inglaterra. Siglo XIX, siglo XX, la revolución industrial y el aumento exponencial de una clase obrera también desarrolla, sobre todo en las ciudades que estaban en todo el auge del siglo XX, inicio del siglo XX, del desarrollo industrial, desarrollan todo el concepto de sindicatos, gremios, grupos de defensa. Y esos son no como dos grandes ejemplos, ¿no? El sufragismo, que es un antepasado o es el antecedente remoto directo del movimiento feminista. Pero como indicaba en la lámina anterior, es cuando empiezan a manifestarse posterior a la Segunda Guerra Mundial, la época de los llamados baby boomers. En ese momento es que se produce, cito la más importante movimiento de derechos civiles, empiezan a crearse las primeras también protestas o movimientos en África contra el apartheid, y así tenemos otros casos, el antiarmamentista, un clásico, y más moderno, más acá, todas las luchas, sobre todo temas ambientales y contra el cambio climático, ¿no? Eso es como, y que se van moviendo ya de los aspectos meramente económicos y políticos y se centran en otro tipo de luchas y reivindicaciones, como hemos visto, culturales, de género, identitarias, etc. Dentro de la misma categoría, pero ya cualitativa y cuantitativamente un grado menor, serían los grupos de presión, que en las democracias modernas son también considerados llamados grupos de interés, y que son esencialmente grupos de personas que trabajan haciendo lo que se llama lobby, es decir, toda una suerte de gestiones paralelas que influyan directa o indirectamente en quienes toman las decisiones a niveles ejecutivos, porque no solamente esto afecta a las esferas de lo público, también es dentro de las esferas de lo privado, y esencialmente son los porteadores de intereses de gremios, de industrias, de cámaras, a quienes detentan en un momento determinado la posibilidad de generar la política pública, ¿no? Los grupos de interés y los representantes de asociaciones desempeñan un papel importante a la hora de influir en las decisiones políticas y miren, y eso es, hay una serie, la famosa esta, que se llama House of Cards, exactamente, en donde se ve justamente cómo se crea este tres tipos de interacciones con los partidos, los parlamentarios, los congresistas,
y los gobiernos, ¿no? Pero también sobre la opinión pública y los medios de comunicación. En las sociedades pluralistas, sus actividades son parte indispensable de los procesos de toma de decisiones políticas. Esto es un punto de debate muy interesante, porque es aquí donde realmente se hace la política y donde la democracia llega a su ebullición, llega a su efervescencia, y es porque los partidos políticos son uno de tantos actores que tienen que jugar con los cabildeadores, con los lobistas que se llama. Supongamos, y esto solo para que tengan como ilustración, el día de mañana se quiere crear una ley de salud en el Ecuador. Obviamente, Bayer, Pfizer, SIVA, los grandes van a enviar a Ecuador y se van a reunir con las cámaras de la producción, se van a reunir con el Ministerio de Salud, porque van a negociar ese lobby que no les afecte una cierta ley, por ejemplo, que haya un bloqueo o un arancel del 35% para todos los farmacéuticos que vienen con licencia, en una idea de favorecer, por ejemplo, la venta de genéricos. Obviamente, de todos los países del mundo van a mandar gente acá, porque van a cabildear que esa ley sea menos desfavorable en términos de que de la industria farmacéutica. Pero entonces es la gran, y eso es muy interesante, por ejemplo, que acá en el Ecuador se ha satanizado que es justamente todo lo que es antes de llegar a las conocidas formas, confusión, cohecho, hay toda una serie de actos previos. La típica, ya a la persona, a un diputado, se le invita a almorzar o a cenar, vino, o sea, todo para irlo seduciendo, irlo enamorando de una idea de por favor, necesitamos tu voto, por favor, no respaldes esto. Y esa es una característica, yo diría que es el aceite que lubrica entre los engranajes, el engranaje de la maquinaria estatal y todos los engranajes de los intereses ya privados capitalistas como tal. Pero tiene que haber una caja de cambios, tiene que haber algo que haga una transición entre esos dos piñones, ¿ya? Y ese es todo este esquema que hay países como Estados Unidos o Colombia, por ejemplo, sin ir muy lejos, en donde incluso hay una ley de cabildeo en lo que la coima, es decir, digamos que en este país se cobra, ¿no? En Colombia, por ejemplo, está exquisito tanto en cuanto se paga después. Es decir, yo me voy para que me des un contrato de tal cosa para construir un puente y te invito tantas veces a Cartagena o a tantas cosas. Y si me conseguiste eso, el que lo ayudó, le puede cobrar. Tienes que, porque yo te ayudé, ahí sí, entonces le pasa la cuenta. Es todo un tema muy amplio para el debate. Y ese nivel, y ese engranaje tiene dientes que engranan también con el otro gran árbol, que es el más importante, que es el de la opinión pública y los medios. Por eso esa triangulación, ¿no? Grupos de interés, medios privados, ¿no? Opinión pública, o esa eje, es la característica de los llamados poderes fácticos, es decir, el poder económico siempre va a manipular la capacidad de generar, sesgar, manipular la opinión pública. Y todo esto con el sector estatal. Ese grupo de personas o de clubes o agregados dinamizan la política en todas sus dimensiones, incluyendo obviamente el caso de los partidos políticos. En Estados Unidos se ve mucho, o sea, por ejemplo, estoy en tal lugar, quiero hacer un nuevo parque de diversiones, entonces voy a invitar al senador de Iowa, la gente para que en algún momento cabilde la idea del Senado de poder. Y eso es muy interesante, así era la política en Ecuador hace años. Estados Unidos tiene eso, son como todavía cosas muy arqueológicas. Tienen el sistema de spoiler que se llama, ¿no? El spoiler system en Estados Unidos, que significa que básicamente una nueva administración vota a todos y pone nuevo, ¿no? Muy, muy latino, muy de nuestro, creemos que es una característica, pero tiene una raigambre mucho, no necesariamente tan latina como suponemos. Principalmente aquí. Luego, bueno, en el siguiente bloque ya veremos lo que son propiamente los grupos de presión. Pero en este punto quiero, para cerrar la exposición, lo que serían los pros y contras de esta forma de operar o actuar en el tablero de la política, ¿no? Los grupos de presión pueden ayudar a representar el punto de vista de una organización o grupo ante los responsables políticos. ¿Cuántas veces, incluso alguna vez me llamaron y tienes suerte te pagan?
En algún momento cuando fue recuerdo la crisis de octubre de 2019, hubo una paralización nacional, donde, por ejemplo, la Federación o la Asociación de Productores Avícolas estaban preocupados qué podían hacer con sus grupos de hambre. Entonces, querían saber escenarios posibles de conflicto y qué iban a hacer. Entonces, es muy importante que esta gente, por ejemplo, en algún momento necesitan tener intermediarios con aquellas personas que podían tomar una decisión. Entonces es algo importante que se convierten como intermediarios entre los intereses sectoriales o netamente individuales con el sector público responsable político. Pero el revés negativo de eso es que el lobbying puede considerarse una forma de corrupción, ya que consiste en influir de forma poco ética en los políticos. Acuérdense que habíamos visto influencia, poder, autoridad, ya se trabaja así, ¿no? En el mundo del lobby hay esa idea o esa percepción siempre de que lo que vemos, ¿no? Odebrecht, todas estas, lo que es la política, pasa mucho por eso. En Estados Unidos uno se puede hacer, uno puede, es lícito, pero tú te tienes que subir el lobby a un registro nacional único que aparece. ¿Y eso por qué? Porque el dinero que tú gastas en el lobby es dinero que no paga impuestos. ¿Ya? Pero si tú haces lobby y no declaras, haces fraude fiscal. Entonces es interesante cómo, por ejemplo, los lobbies de Estados Unidos te obligan a que transparentes tu lobby. No te penalizan, lo único que te están es como el casino de lo que usted ganó, tiene que primero anotarse en una lista nacional, que a la vista y paciencia, como un bar que ahí tienen los Estados Unidos, y es lícito. ¿Es lícito qué? Te sentaste con 3 ejecutivos de Qatar y te salió una cuenta en Miami de $20,000, porque eso cuesta Miami, eso luego uno lo puede, si declara que gastó eso, incluso lo deduce de impuestos, ¿no? El gran problema del lobby es que siempre queda esa percepción, esa sensación de que hay cosas chuecas, ¿no? Ese es el gran problema del lobby. Y hay países, como digo, Colombia, Estados Unidos, y países como Ecuador, ¿no? Que todavía no entiende nada, no existe. Entiendo que hasta hace unos 3, 4 años incluso hubo un proyecto de ley de lobby en Ecuador, pero no sé si llegó a trascender. Otro tema a favor, los grupos de presión, es que aportan información y hechos importantes que deberían tenerse en cuenta en los procesos de toma de decisiones. Los grupos de presión, a través de las ONGs, muchas veces son los que desarrollan los llamados informes sombra. Es decir, el Ecuador viene el Ministerio de Salud o el MIES y dice que ha tenido el mejor año de protección de derechos de infancia, que ahora el desayuno escolar es absolutamente universal. Pero viene una ONG de derechos humanos de los niños, o sea, infantil, y hace un no hay tal. Hay una tasa de desnutrición que va aumentando cada año. Entonces, el informe sombra de la sociedad civil es financiado por estos grupos de presión, generalmente para hacer oposición a cierta información oficial. Eso es lo bueno, porque es democrático, porque es como el periodismo de investigación, saca de la oscuridad cosas, le desempolva realidades que pueden ser maquilladas o ocultas, ¿no? La parte negativa de esto es que cuando los grupos de presión tienen demasiada influencia, pueden distorsionar y manipular los procesos de toma de decisiones. El grupo de presión se superpone al partido político. El grupo de presión es que coge unos banqueros y llaman a un candidato. Ese es el gran problema. Lo hemos visto incluso en especial Ecuador 25 años de democracia, la subordinación del poder político al poder económico, y no concretamente el poder económico yendo fuera de la producción, del fabricante, del industrial, sino al poder económico, el peor de todos, que es el especulativo, es el financiero, ¿no? Eso sucede. Entonces, el gran problema del grupo de presión en lo fáctico reemplaza al partido político. Y cuando ustedes ven que, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero si usted escucha más de un candidato, sabemos que si llega él, responde. El grupo de presión juega con 2 descargas. Es como este famoso empresario mexicano, Tigre Azcárraga, que tenía Necaxa, tiene el América, el Cruz Azul, tiene varios equipos, no importa cuál que gane, gana el mismo grupo. ¿Ya? Distorsiona el grupo. ¿Esto por qué? Porque aquí hay mucha plata. Y muchas veces los lobbies son internacionales y tienen incluso fondos, recogen digamos, de redes globales.
los fondos. Finalmente, los grupos de presión pueden ayudar a que se aprueben ciertos cambios o propuestas legislativas. Estados Unidos al rojo vivo. Eso es Estados Unidos. Es interesantísimo Estados Unidos cuando uno, por ejemplo, las oficinas de los senadores y los congresistas están abiertos. Y la política americana es generar reuniones para que convencer a todos los senadores, el de Iowa, el de Illinois, el de acá, el de más allá, de que se cree una política, no sé, de flexibilización laboral o de siempre. Pero ese mismo grupo de presión que hace ese lobby directamente con los diputados, asambleístas, congresistas, según la tradición en la que nos hallemos, los grupos de presión pueden hacer que solo estén representados los intereses de los ricos y poderosos, lo que conduce a la desigualdad de la sociedad. No es marxismo, es simplemente la realidad. El grupo de presión va a tratar de jalar más agua a su molino y distorsiona. Entonces, un grupo de presión de este tipo, ¿contra qué va? Generalmente, ¿cuál es su némesis? El movimiento social. Y la minería en Cuenca y en el Ecuador es el ejemplo más acabado de eso. El lobby brutal que hacen la minería en uno, ¿no? O sea, Dundee, mínimo, no sé cuánto, hasta propaganda en la radio y oficial del Deportivo Cuenca. Eso es presión, ese es un grupo de presión. O sea, hacer que unos australianos, creo que son, no recuerdo, canadienses de esta empresa, que llegan a un país, a un territorio, a una ciudad, incluso llegan a ¿qué? Auspiciar un equipo de fútbol. ¿Por qué? Es parte de la opinión pública y el fútbol sabemos lo que moviliza. ¿Ya? Distorsiona. Al final, los grupos, si el lobby de las mineras es más fuerte, ¿a quién hacen caso el Ministerio de Energía y Minas? A las mineras, que les ponen a los secretarios de energía, deben tener, no lo digo, pero hasta tarjetas de crédito, un poco a su nombre, ¿verdad? Van a favorecer. Y ese es el gran problema que cuando vimos en la clase de procesos sociales y políticos se denomina en Argentina ser tipayo. Siendo un funcionario de un Estado, recibo billete de una transnacional para romper una montaña, mientras tenemos la resistencia popular por el agua. Y ese es el movimiento social. Entonces, un poco en una lógica, perdón, la banalización del concepto, muy DC Comic, si hay un Batman, hay un Joker. Es decir, el movimiento social tiene como su enemigo natural básicamente al grupo de presión. El movimiento social es gigantesco, es colectivo, es monstruoso, el grupo de presión necesariamente es pequeño. Pero la cosa se complejiza porque el grupo de presión puede financiar otros contramovimientos sociales y ponen la batalla en esa esfera, el movimiento social contra el movimiento social. Muchas veces he escuchado, por ejemplo, que los grandes, los piqueteros de Argentina y todos los dirigentes gremiales que hacen huelga, al final reciben plata hasta de la CIA. Nadie entiende, pero así funciona muchas veces. ¿No? Estos leviatanes crean varios monstruos que los ponen a pelear así. Y eso genera, ¿qué genera? El gran distracción de la sociedad civil para que no sepan lo que verdaderamente pasa y compremos cualquier tipo de relato de cara a una elección. Aquí en esta parte hemos visto un poco las trampas, los pliegues un poco de la democracia, en donde justamente se puede decir se esconde el diablo. Muchísimas gracias.